gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Ya habréis visto que en Casus Belli nos hemos volcado en el 80º aniversario de la invasión de Normandía. Os hemos contado de todo: carros de combate presentes en las playas de Normandía, unidades especiales, operaciones especiales, cómo fue el mismo desembarco, e incluso yo me animé a contaros cómo fue un desastre de desembarco en las costas británicas por parte de los aliados en la verdadera Operación Tigre. Pero hoy hablaros pues de esto, de las playas a las que se iban a enfrentar y sobre todo de las defensas que estaban en el muro atlántico de Hitler. Vamos a ver cómo se construyó este muro atlántico y si era tan poderoso como nos han pintado, que como vimos pues cayó en una mañana, y si podían haberse mejorado, ¿de acuerdo? Porque es que para conocer esta victoria en su magnitud hay que conocer contra quién se enfrentaron. Y bueno, la Alemania nazi había invertido muchos años y sobre todo una fortuna en crear o intentar crear una barrera a prueba de invasiones, solo para que, como he dicho antes, en una mañana pues fue atravesada. A ver, un poquito de para atrás, un par de hojillas del guión que tengo. Tras arrollar Francia y otros países de Europa Occidental en el 40, Adolf Hitler estaba seguro de que los aliados intentarían algún día invadir el continente europeo y atacar a través de los países ocupados para destruir su imperio de los 1000 años, solo que no sabía cuándo ni dónde. Para adelantarse a una invasión, ordenó la construcción de la segunda barrera fortificada más grande del mundo, solo superada por la famosa Gran Muralla China, que tiene 8.000 kilómetros de longitud. Hitler decretó que su llamado Muro Atlántico se extendería atentos a lo largo de la costa, desde el norte de Noruega hasta la frontera de Francia con España, es decir, en Daya, aproximadamente 2.400 millas, es decir, unos 4.000 kilómetros aproximadamente. La máxima militar de Federico el Grande sostiene que el que lo defiende todo, o el que lo intenta defender todo, no defiende nada. Esta máxima era desconocido, o al menos parcialmente ignorada por Hitler, cuyo objetivo desde el principio fue sellar tan completamente su flanco costero occidental que los aliados se vieran disuadidos de intentar la invasión. El dinero para un proyecto tan ambicioso y enorme no era un problema para el régimen nazi, a alguien se lo quitaríamos. El único problema era el tiempo. Mientras que la Gran Muralla China se tardaron varios siglos en construirse, Hitler sabía que no disponía de ese lujo. La costa francesa, desde la frontera con España en el sur hasta la frontera con Bélgica en el norte, era considerada por Hitler y el OKH como el lugar más probable que invadirían los aliados. En este sentido, la ciudad portuaria de Calais, en el Canal de la Mancha, en la Alta Normandía, se consideraba el lugar más probable de invasión, dada su proximidad, aproximadamente unos 30 kilómetros al sureste de Inglaterra. De hecho, Calais fue el lugar desde el que Alemania planeó lanzar la operación León Marino en el año 40, antes de que Hitler cancelara la invasión y decidiera en su lugar atacar a la Unión Soviética en el 41. Hitler confió su idea de crear un muro impenetrable en el único hombre cuya organización sabía que era capaz de llevarla a cabo, el doctor Fritz Todt. Nacido en 1891, Todt estudia ingeniería en Karlsruhe y en la Escuela de Altos Estudios Técnicos de Múnich, y luego serviría en el ejército del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial, obteniendo la Cruz de Hierro. Tras el armisticio, Todt continuó su formación doctorándose en ingeniería.
Todt que quedó impresionado por el joven incendiario Hitler y sus planes para una Alemania nueva y revitalizada, y se unió con entusiasmo al partido nazi en el año 22 y más tarde militó en las SA y las SS. En el año 25 Todt se convirtió en jefe de ingeniería de la empresa de ingeniería civil de Múnich, Sacher y Warner, especializada en la construcción de carreteras y túneles. Todt, de 39 años, llamó la atención del futuro Führer en el año 30 cuando publicó un documento titulado Propuestas y planes financieros para el empleo de 1 millón de hombres. Ese era justo el tipo de pensamiento que Hitler necesitaba para sacar de su estancamiento a Alemania, que se había visto especialmente afectada por la depresión económica mundial. La visión de Todt de un gigantesco programa de obras públicas, la construcción de un sistema nacional de autopistas de alta velocidad, conocidas como Autobahn, volvería a poner a los alemanes a trabajar a gran escala. Y así, en el año 33, poco después de convertirse en canciller, Hitler nombró a Todt para dirigir una nueva corporación de propiedad estatal, la denominada Organización Todt, o OT, que crearía esta red de autopistas. Después de que el sistema de Autobahn se convirtiera en un éxito espectacular, Hitler empezó a pensar en crear un sistema defensivo estático, del tipo de la línea Maginot francesa. En el año 36, sabiendo que la concentración de las fuerzas alemanas desembocaría probablemente en una guerra, Hitler ordenó a Todt que uniera la organización Todt a compañías privadas y a la Reichsabwehrdienst, o RAD, para empezar a construir una cadena de fortificaciones a lo largo de la frontera occidental de Alemania, que se conocería como Muro Oeste, ¿vale? El Muro Oeste defendía a Alemania de Francia. También se conoció posteriormente como línea Siegfried por los aliados. En marzo del 40, con Alemania ya en guerra, Hitler nombró a Todt ministro del Reich para armas y municiones. En el año 41, las funciones del inspector general de carreteras, aguas y energía se añadieron al creciente grupo de responsabilidades que abarcaba Todt. Sobre este plato, por decirlo de manera, se amontonaría pronto la creación del muro atlántico. Curiosamente, las obras de una barrera costera anti-invasión no tuvieron un comienzo raudo. En su lugar, en el año 40 y 41, los esfuerzos de construcción se centraron en la construcción de los vitales refugios para los submarinos a prueba de bomba a lo largo de la costa francesa en lugares como Saint-Nazaire, La Rochelle y Lorient. Pero el 14 de diciembre del 41, ante la creciente preocupación por los intentos británicos de penetrar en la costa ocupada por Alemania, Hitler ordenó que se intensificaran los esfuerzos para fortificar la costa. 4 meses más tarde, en marzo del 42, después de que comandos británicos se hubieran colado en tierra en la zona de Bruneval, en Francia, y hubieran robado equipos de radar de alto secreto, Hitler, temiendo más incursiones de comandos, exigió que se aceleraran los trabajos para una defensa adecuada, empezando por Noruega y las islas del Canal al oeste de la península de Cherburgo. Además, en marzo del 42 se emitió la famosa directiva número 40 del Führer, que, en fin, colocaba en una tesitura especial a los servicios entre sí. Hitler especificó que la Armada y la Fuerza Aérea debían tener la responsabilidad principal de la defensa costera. Atento, el ejército solo intervendría en caso de un desembarco enemigo real. La verdad que ante esta orden número 40, los comandantes del ejército se sintieron menospreciados cuando la Armada empezó a recibir una mayor asignación de hormigón para la construcción de las posiciones defensivas. En mayo del 42, tras otra devastadora incursión de comandos británicos, esta vez sobre la base naval de Saint-Nazaire el 28 de marzo, Hitler volvió a insistir en la necesidad de terminar el muro atlántico. Para entonces, sin embargo, Fritz Todt estaba muerto. Por cierto, por si no sabéis, la palabra Todt significa literalmente muerte. Tras haber fallecido cuando su avión explotó misteriosamente el 8 de febrero del 42, poco después de despegar de Rastenburg, en Prusia Oriental, tras salir de una conferencia con Hitler. La causa de la explosión, por si queréis preguntarlo, nunca se determinó de forma concluyente, pero las sospechas se siguen centrando en Hermann Göring o en Martin Bormann, de quien se dice que estaban descontentos con la creciente influencia de Todt con respecto a Hitler. Aunque Albert Speer sucedió a Todt como ministro de Armamento y jefe nominal de la organización Todt, pues esta organización estaba dirigida en realidad por Franz J. Dorsch, que era su segundo, ¿de acuerdo?
Bajo Speer, eso sí, los trabajos del muro atlántico se aceleraron en junio del 42, con especial énfasis en las fortificaciones de las instalaciones portuarias para impedir que una flota de invasión aliada pudiera utilizarla. En agosto del 42, Hitler, conscientes de sus limitaciones de efectivos de combate, declaró lo siguiente: solo hay un frente de batalla, el frente ruso. Los otros frentes solo pueden defenderse con fuerzas modestas. Durante el invierno, con celo fanático, debe construirse una fortaleza que aguante en cualquier circunstancia, salvo un ataque de varias semanas. El alcance del proyecto del muro atlántico era enorme y es lo que nos ha traído a escuchar este podcast. Solo en Francia millones de metros cúbicos de tierra fueron desplazados a pico y pala y maquinaria durante la creación del muro. Se verterían unos 17 millones de metros cúbicos de hormigón y se utilizaron 1,2 millones de toneladas de acero, que representaban en un momento dado el 5% de toda la producción anual de acero de Alemania, para todo, desde fabricar barras de refuerzo hasta las puertas de los búnkeres y las plataformas para los cañones. La organización Todt creó numerosos diseños estándar de casamata, búnkeres y otras defensivas etiquetados como modelo 134, 272, 501, 622, 669, 677, 683, etc. Muchos de ellos tomados de los diseños que se habían aplicado para el muro oeste. Cada diseño podía modificarse para adaptarse al terreno o a circunstancias tácticas especiales. Y como había 4 comandantes de servicios diferentes en Normandía, no todos bajo la autoridad de Hitler, también había modificaciones para esto. Por ejemplo, al modelo 677 se le podía añadir una H de ejército, o una M de marines armada, o una L de Luftwaffe o fuerza aérea. Se necesitaron decenas de miles de trabajadores para un proyecto de esta magnitud. Procedían de la organización Todt, del Reichsabwehrdienst, del ejército, de la Kriegsmarine y de la fuerza aérea, además de extranjeros de los países ocupados y de empresas de construcción privadas francesas y alemanas. Otra fuente de mano de obra era la gratuita. ¿De dónde venía esta gratuita? De los prisioneros de guerra y los hombres de los campos de concentración. Justo antes de la invasión de Normandía, la organización Todt utilizaba unos 286.000 obreros que trabajaron de manera anodina durante años en el proyecto del muro atlántico. René Georges Loubat, de 91 años, fue uno de los franceses que trabajaron en el muro y cuenta que en el año 1942 fue voluntario por el alcalde de su pueblo y enviado a trabajar en la defensa del sector de Arcachon, en el sureste de Francia. Según dice, no había lección al respecto. Teníamos que ir. Naturalmente no estábamos entusiasmados, pero tampoco es que tuviésemos elección. Las condiciones no eran terribles, no nos pegaban ni nada y recibíamos un salario básico. Al principio podíamos irnos a casa los domingos, pero después de la derrota alemana en Stalingrado pusieron alambre de espino y nos quedamos atrapados dentro del campo de trabajo. Por supuesto sabíamos que estábamos construyendo defensas para los alemanes y nos sentíamos mal. La construcción de la gigantesca estructura de hormigón no fue en sí misma una tarea fácil. Primero había que seleccionar los emplazamientos y preparar el terreno, retirando el follaje, toneladas de tierra y cualquier estructura ya existente. A continuación había que añadir una subbase de piedras compactadas de guijarro rodeada de un encofrado de madera. Se trajeron enormes hormigoneras y tras colocar las rejillas de barras de refuerzo de acero sobre la subbase, se vertía el suelo y se alisaba con herramientas manuales. En numerosos casos había túneles y salas subterráneas que se extendían muchos metros por debajo del nivel del suelo. Una vez que el suelo se había endurecido, se erigían más encofrados de madera a modo de molde para poder verter los muros y mantenerlos en su posición hasta que se secara el hormigón. En las zapatas de los muros se colocaban barras de refuerzo verticales de acero. Antes de verter el techo se colocaban vigas de acero en forma de I horizontalmente para darle más resistencia contra los proyectiles que iban a detonar el techo o por encima de él. En muchos casos una pieza de artillería de gran calibre, a menudo un cañón naval de gran calibre, se instalaba con una grúa antes de construir el techo de hormigón y los muros traseros. En muchos casos se vertían las 4 paredes de una casamata, aunque en algunos, por ejemplo si vais a Point du Hoc, la parte trasera de la casamata, es decir, la que daba la espalda a la dirección del fuego enemigo previsto, pues se construían con grandes bloques de hormigón. Una vez terminada la casamata se apilaba tierra de relleno alrededor de la estructura con el fin de ayudarla a fundirse con el paisaje,
Además, se añadía hierba y follaje para ayudar a ocultarla y se cubría con una malla de camuflaje para ocultarla aún más de miradas indiscretas. Se tardó entre 6 meses y 1 año en construir y poner en funcionamiento la mayoría de las casamatas para baterías pesadas. Contrariamente a la creencia popular, no todos los búnkeres eran posiciones de cañones. Enormes blocados de hormigón que contenían enormes piezas de artillería tomadas de buques y de guerra y sobre todo de cruceros. Las dotaciones que tripulaban los búnkeres de combate necesitaban, lógicamente, dormitorios para estar allí, dormitorios fortificados, comedores, trincheras, depósitos de agua, instalaciones médicas, generadores eléctricos, almacenamiento de munición, búnkeres de mando, comunicación y observación, que también se tuvieron que construir. Había plataforma abierta para cañones antiaéreos, para puestos de radar y reflectores, morteros y ametralladoras. Algunas posiciones de combate eran simplemente una torre de un carro de combate colocada en un emplazamiento de hormigón, mientras que otras eran trincheras de hormigón para 1 o 2 hombres conocidas como Tobruk, llamada así porque se habían realizado por primera vez en el asedio de 240 días que se tuvo sobre la ciudad fortaleza libia de Tobruk en el año 41. Reforzando los búnkeres fijos, en Francia había 13 cañones ferroviarios que disparaban desde proyectiles de 150 mm a 380 mm, los más grandes montados en una especie de carros que permitían hacerlos rodar fuera de un refugio camuflado, disparar y luego volver a entrar en sus escondites, a salvo de la aviación aliada. En total, más de 1.300 cañones de calibre 100 mm superior a lo largo de las costas francesas había en decenas de casamatas. Más de la mitad de ellos eran de 105 y 155 milímetros. Día y noche, 7 días a la semana, 365 días al año. A lo largo de toda la costa francesa, los camiones llenaban las carreteras de materiales de construcción y las gigantescas hormigoneras molían ruidosamente junto con los chasquidos que provocaban los soldadores con sus aparatos. Los gritos de los capataces de la organización Todt llenaban el aire junto con el chasquido, ahora sí de los látigos, sobre las espaldas de los trabajadores claves, que estos no trabajaban lo suficientemente rápido. A pesar de los llamamientos de Hitler al máximo esfuerzo para completar las defensas, el tiempo no estaba de parte de Alemania. Por supuesto, toda la actividad pesada de construcción que se estaba llevando a cabo no podía realizarse en secreto. Aunque un civil corriente y moliente no tenía acceso, es decir, tenía prohibido a la zona de trabajo, los miembros de la resistencia francesa consiguieron penetrar o trabajar en las obras y pasar información a los aliados para que pudieran localizar estos objetivos. Un excelente ejemplo de las baterías es la batería Todt, construida en 1940 cerca de Audingen, entre Calais y Boulogne. Originalmente fue llamada batería Sigfrido, el nombre se cambió para honrar a Fritz Todt tras su muerte. Estas 4 enormes casamatas, porque no era solo una, eran 4 para albergar toda la batería, albergaba cañones de 380 milímetros de largo alcance o 15 pulgadas y tenía una misión más ofensiva que defensiva. Su objetivo principal era hostigar a los barcos aliados en el canal, bombardear bases aéreas, campamentos militares y otras instalaciones que hubiera en la zona de Caen, además de causar estragos en cualquier flota de invasión que se aventurase a cruzar el estrecho de Dover. Los británicos también tenían en Dover varias baterías blindadas de gran calibre y largos alcances instaladas en previsión de la invasión alemana en el año 40. De vez en cuando se batían en duelo con las baterías alemanas al otro lado del canal. En caso de que las fuerzas enemigas intentaran atacarlas, las principales baterías alemanas, como la de Todt y Lindemann, disponían de sus propios sistemas defensivos, que incluían cañones antiaéreos, posiciones para ametralladoras, alambres de espino, zanjas antitanques y campos de minas. La batería Lindemann, llamada así por el capitán de buque de guerra Bismarck, que se hundió con su buque en mayo del 41, estaba situada cerca de Saint-Gate y era la más grande de Francia. Las 3 casamatas de las que formaban, llamadas Antón, Bruno y César, cada una de las cuales albergaba un cañón naval de 406 milímetros, tenían muros de grosor de hasta 4 metros, almacenes para municiones y alojamientos integrados para la dotación con todas las comodidades. Los búnkeres, sin embargo, eran cualquier cosa menos cómodos. Los gruesos muros de hormigón hacían que los interiores fueran fríos incluso en verano, y los vientos del canal soplaban sin cesar a través de las grandes aberturas de los cañones. Para los artilleros de estos grandes búnkeres, que empleaban cañones de gran calibre que habían sido tomados de buques de guerra o cruceros, se planteaban los mismos problemas a los que se enfrentaban las dotaciones de los cañones navales. Las explosiones ensordecedoras y el peligro
de quemaduras por fogonazos cuando se disparaban los cañones. A las dotaciones se les proporcionó protección auditiva y ropa protectora. Si añadimos estas condiciones a las posiciones generalmente aisladas, la incertidumbre sobre dónde, cuándo o si los aliados atacarían, pues debía hacer que el servicio estático en los búnkeres fuera bastante aburrido y sobre todo desagradable. Y bueno, aunque las fuerzas estadounidenses y británicas seguían embotelladas en las montañas de Italia, Hitler el 3 de noviembre del 43 cambió su enfoque en el frente oriental a occidental y miró hacia el futuro. Emitiría la directiva del Führer número 51 que decía en parte: en el este, como último recurso, la inmensidad del espacio permitirá la pérdida de territorio incluso a gran escala sin sufrir un golpe mortal para la posibilidad de supervivencia de Alemania. No así en el oeste. Si aquí el enemigo logra penetrar nuestras defensas en un frente amplio, se producirán inmediatamente consecuencias de proporciones asombrosas. Todos los indicios apuntan a una ofensiva contra el frente oeste de Europa no más tarde de la primavera de 1944 y quizá antes. Por esa razón ya no puedo justificar un mayor debilitamiento del oeste en favor de otros teatros de guerra. Por lo tanto, he decidido reforzar las defensas en el oeste. Con Hitler y la mayoría de sus mandos y ministros convencidos de que los aliados utilizarían la ruta más corta, a través del estrecho de Dover para invadir el continente, se ordenó a la organización Todt que destinara el grueso de sus esfuerzos a reforzar las obras defensivas en la zona del Paso de Calais. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que esta otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Por su parte, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, hizo mucho por pregonar la fuerza y la inmensidad de las fortificaciones, eso sí, aún inacabadas. Mediante artículos en periódicos y revistas, noticiarios e imágenes de enormes búnkeres de hormigón, con enormes cañones navales asomando amenazadoramente por sus troneras, Goebbels esperaba convencer a los aliados de que intentar un ataque contra unas defensas costeras tan evidentemente bien preparadas fuera simplemente un suicidio.
Pero el general Hans von Salmuch, comandante del 15º Ejército en Normandía, no estaba impresionado. Escribió mordazmente a sus superiores en Berlín, en otoño del 43 siguiente: el muro atlántico no es un muro, más bien es como un cordón delgado y frágil que tiene algunos pequeños nudos en lugares aislados como Dieppe y Dunkerque. El fortalecimiento de este cordón estuvo sin duda en marcha durante la primavera y el verano pasados. Desde agosto el esfuerzo se ha ido debilitando constantemente, y cualquier aumento considerable en la construcción de búnkeres no tendrá lugar hasta primavera, ya que faltan materiales y mano de obra. Y bueno, vamos con el que sería la estrella de la defensa de Normandía, y es que todavía recuperándose de una enfermedad debilitante que le obligó a dejar el mando en el norte de África, el mariscal de campo Erwin Rommel fue nombrado personalmente por Hitler a finales del 43 para dirigir el denominado Grupo de Ejércitos B, cuya misión era defender Francia, Holanda y Bélgica. Hitler también puso al astuto Zorro del Desierto a cargo de acelerar la construcción del muro atlántico, enviándole de viaje para inspeccionar las defensas incompletas y hacer recomendaciones sobre lo que debía hacer. Como un poco de publicidad, en Zeppelin Books tenemos un libro sobre este tema y sobre el adjunto del Rommel que le acompañó la visita y cómo él se le ocurrieron ideas para mejorar la defensa del muro atlántico. ¿De acuerdo? Como digo, en Zeppelin Books se acaba el anuncio y seguimos. Rommel quedó horrorizado con lo que encontró, ¿vale? No le gustó nada. Fijaros que mientras Goebbels había estado haciendo sonar el tambor de la propaganda, con la esperanza de asustar a los aliados, haciéndole creer eso, de que el muro era más formidable de lo que en realidad era, Rommel se estaba enterando de que el muro, en la mayoría de los lugares, y tal como había dicho Salmuth, pues era delgado como un papel. El muro, escribió Rommel en secreto a un confidente, no era más que una invención de Hitler, de estas nubes que creaba Hitler en su cabeza, un enorme farol, más para el pueblo alemán que para el enemigo. Además de la lentitud de la construcción y la falta de una defensa en profundidad, Rommel sabía que los aliados estaban acumulando una enorme fuerza de invasión a través del Canal de la Mancha que avanzaría sobre las olas y cielos en un futuro no muy lejano. Azuzó a sus mandos subordinados en un frenesí de actividad para completar los búnkeres, los campos de mina y las defensas de la playa. Como dijo Rommel a Hitler el 31 de diciembre del 43, después de su gira de inspección: el foco de la operación del desembarco del enemigo se dirigirá probablemente contra el sector del 15º Ejército, el Pas de Calais. Es probable que la principal preocupación del enemigo sea conseguir lo más rápidamente posible la posesión de un puerto o puertos capaces de recibir grandes buques. Evidentemente, Rommel ignoraba que los aliados, suponiendo correctamente que los alemanes destruirían las instalaciones portuarias de Francia y Bélgica antes de que cayera en manos aliadas, estaban construyendo puertos artificiales en Gran Bretaña, los llamados enclaves Mulberry y Gooseberry, y los iban a remolcar a través del canal. Además, continuó Rommel, lo más probable es que el enemigo realice su principal esfuerzo contra el sector entre Boulogne y el estuario del Somme y ambos lados de Calais, donde tendría la ruta marítima más corta para el asalto y para traer suministros y las condiciones más favorables para el uso de su fuerza aérea. En cuanto a sus fuerzas aerotransportadas, podemos esperar que utilice el grueso de ellas para abrir nuestro frente costero por la retaguardia y tomar rápidamente posesión de la zona desde la que llegarán nuestros misiles de largo alcance. Ningún detalle era demasiado insignificante para captar la mirada crítica de Rommel. En un momento dado, menos de un mes antes de la invasión, Rommel estaba comprobando el estado de construcción en la Madeleine, un lugar que los estadounidenses habían marcado como Utah Beach en sus mapas ultrasecretos de la invasión. Se encontró con el teniente Arthur Janken, que había sido herido en el frente occidental y que estaba al mando de una compañía que trabajaba para reforzar las defensas del lugar. Rommel estaba descontento, no había suficiente mina, ni alambre de espino, ni obstáculos en la playa. Le gruñó Rommel a su subordinado: a ver sus manos. Cuando vio que las manos de Janken estaban tan callosas y llenas de cicatrices por el trabajo físico como la que tenían sus hombres, cedió un poco. Muy bien, teniente, la sangre que perdió construyendo fortificaciones es tan valiosa como la que derramó en combate. Para un observador imparcial, los cientos de bloqueos y casamatas de hormigón y acero que ya se habían construido o que aún se encontraban en diversas fases de terminación, junto con los kilómetros tras kilómetros de costa alizada, alambre de espino, minas y sobre todo una diabólica variedad de obstáculos,
por no mencionar esos monstruosos cañones que hemos dicho antes de gran calibre, parecía como si Rommel hubiera logrado lo imposible. Había conseguido al parecer fortificar toda la costa lo suficientemente bien como para impedir, o al menos inhibir, que una fuerza invasora se afianzara en la Francia ocupada. Rommel, por supuesto, no podía estar de acuerdo con esa valoración. Cada día, cuando salía en sus giras de inspección, en su gran coche de Estado Mayor, el coche era un Hodge de techo abierto, pues salía desde su cuartel general en La Roche-Guyon, a unos 110 kilómetros de la instalación costera más cercana, Dieppe, pues siempre reprendía a los equipos de construcción por no trabajar lo suficientemente rápido y duro, excepto este teniente que hemos dicho que tenía las manos destrozadas. Presintiendo que la invasión era inminente, hizo constantes llamadas telefónicas y escribió docenas de cartas a Berlín quejándose de la escasez de hormigón, barras de refuerzo, hormigoneras, hombres y todo lo demás. Aunque aún quedaba mucho por hacer, se había conseguido mucho en un tiempo increíblemente corto. Se habían sembrado unas 4 millones de minas y se habían tendido miles de kilómetros de alambre de espino. Se habían emplazado cientos de búnkeres, casamatas y posiciones de combate, 6.000 solo en Francia. Vigilando los accesos a la desembocadura del estuario del Sena, en Le Havre, había baterías acasamantadas en Bassuy, Villeville, Saint-Andrés y Montecasnici. Otras baterías con casamatas como las de Le Portel, la Tresonnerie, Erkelinge, Villemerex y Mont-Lambert protegían el puerto fortificado de Boulogne-sur-Mer. Al sur de Boulogne había baterías en Saint-Cécile, Plague, Ardelot, Le Touquet y Le Treport. Aún más se extendían por cientos de kilómetros a lo largo de la costa entre Le Havre y Dunkerque. Había una media de una batería, normalmente 4 cañones cada 27 kilómetros. También defendida estaba la zona alrededor de Calais, que llegó a conocerse como la Costa de Hierro. Una batería de 6 cañones estaba situada en lo alto de Point du Hoc, desde donde se tenía una vista que dominaba el canal y de las playas tanto del este como del oeste. Por cierto, playas que pronto serían conocidas como Utah y Omaha. Bajo el incansable liderazgo de Rommel, las defensas costeras se ampliaron enormemente, abarcando desde espesos campos de minas hasta obstáculos en las playas y bajo el agua, como tetraedros, las famosas puertas belgas, estacas de hormigón y troncos inclinados que iban rematados en su punta con minas, pasando por postes antiplanadores conocidos como los espárragos de Rommel, cuya misión era desbaratar estos planadores cuando aterrizaran detrás de la costa. Muchos búnkeres que eran visibles del mar estaban camuflados, para que parecieran simplemente casas y tiendas civiles, con letreros pintados, ventanas y falsos tejados. Las casamatas más grandes, como las de la batería Todd, llevaban red de camuflaje para ayudarlas a mimetizarse con el paisaje, junto con pesadas cadenas que colgaban sobre las toneladas de sus cañones como forma de evitar que los proyectiles o las esquirlas enemigas volaran directamente hacia las grandes oberturas. A veces Hitler sugería ideas para el muro atlántico, concibiendo un arma que, en su opinión, crearía aún más miedo en el bando aliado. Decía así: ¿no podemos organizar un grupo especial de lanzallamas para el oeste? Los lanzallamas son lo mejor para la defensa. Después de todo, son armas terroríficas. Spirit tiene trabajadores disponibles. Podría, hacer que fabricar lanzallamas, especialmente en defensas. El lanzallamas es lo más terrorífico que hay. Esto le va a quitar las agallas a la infantería atacante, diría yo, antes de que empiecen a luchar cuerpo a cuerpo. Perderán su arrojo cuando de repente tengan la sensación de que hay lanzallamas por todos lados. También en las posiciones de batería debe haber lanzallamas. En todas partes debe haber lanzallamas. Bueno, a pesar de la ferviente creencia de Hitler en las armas lanzallamas, los únicos lanzallamas utilizados durante la invasión de Normandía fueron los que llevaban algunos soldados de infantería norteamericanos en las primeras oleadas de asalto. Los esfuerzos alemanes de fortificaciones empezaron a enfrentarse a una grave escasez de efectivos en el año 43, ya que muchos de los trabajadores que participaban en el proyecto del Muro Atlántico fueron trasladados a Alemania y a los países ocupados para reparar los daños infligidos por los bombardeos aliados. Además, en el 43 la fortificación de las posiciones alemanas e italianas se convirtió en una prioridad en Sicilia, Italia y en toda la zona mediterránea, lo que puso aún más al límite los recursos del Reich. El teniente general Fritz Bacherlein, antiguo jefe en funciones del Estado Mayor de Rommel en el norte de África, y todavía un amigo íntimo y confidente, escribió que Rommel le dijo una vez que, a pesar de los avances soviéticos en el frente oriental, el oeste es el lugar que importa. Si conseguimos echar al mar a británicos y americanos, pasará mucho tiempo antes de que regresen. Bacherlein además admitió lo siguiente:
En Francia, Rommel creía que ya no se podía obtener la victoria mediante la guerra móvil, no solo por la superioridad aérea británica y estadounidense, sino también porque la industria armamentística alemana ya no era capaz de seguir el ritmo de los aliados occidentales en la producción de tanques, artillería, cañones contracarro y vehículos. Por fin, a primera hora, ya lo sabemos, del 6 de junio del 44, la poderosa fuerza de invasión aliada se desencadenó contra la costa de Normandía. Después de que la 82ª y 101ª Divisional Transportada americanas cayeran detrás de Utah Beach para sembrar la muerte y la confusión entre los alemanes, la 4ª División de Infantería, la denominada Fuerza U, irrumpió en tierra. Al este, en Omaha Beach, la División Primera y 29ª en Estados Unidos, la Fuerza O, hicieron lo mismo. Mientras que la 4ª superó rápidamente la oposición enemiga en Utah, la Fuerza O lo tuvo mucho más difícil, principalmente porque los artilleros de la aviación y la armada habían sobrepasado inicialmente sus objetivos, dejando los búnkeres intactos. Solo cuando los destructores estadounidenses se acercaron a la costa y dispararon a bocajarro contra las casamatas, las tropas anfibias inmovilizadas pudieron avanzar fuera de la playa y subir por los acantilados. En una de las instalaciones alemanas, un soldado alemán sobrevivió y escribió lo siguiente: los pesados cañones navales disparaban salva tras salva contra nuestras posiciones. La lluvia de proyectiles que caía sobre nosotros era cada vez más intensa, lanzando al aire fuentes de arena y escombros. Comenzó la lucha por la supervivencia. Nuestras armas estaban predefinidas, prefijadas en la zona de fuego defensiva, por lo que solo podíamos esperar. Habíamos planeado que el enemigo desembarcaría con la marea alta, pero era esto desembarcaron con marea baja. Lentamente el muro de explosiones se acercaba metro a metro, crujiendo, chillando, silbando y chisporroteando, destruyendo todo su paso. No había escapatoria. Pero como los bombarderos aliados y navales solo tuvieron un efecto limitado sobre los robustos búnkeres, una vez que las botas aliadas estuvieron sobre el terreno en Normandía, comenzó realmente la lucha para eliminarlos. Las instalaciones que custodiaban las playas de Utah y Omaha se enfrentaron casi de inmediato al enemigo. Algunas guarniciones se rindieron rápidamente, mientras que atentos otras aguantaron durante varios días. Grand Camp-Mise es un pequeño puerto al oeste de Pointe du Hoc que controlaba la bahía de Granby y la desembocadura del río Vire, con unas vistas que dominaban la playa de Utah, unos 20 kilómetros al oeste. En este lugar los alemanes habían instalado 2 baterías de cañones costeros equipadas con cañones que tenían suficiente alcance para alcanzar Pointe du Hoc, pero no las playas de Utah ni de Omaha. Sin embargo, como constituían un peligro para la flota aliada, las baterías de Grand Camp-Mise tenían que ser destruidas. En la noche del 5 al 6 de junio, una flota de 100 bombarderos aliados lanzó cerca de 600 toneladas de bombas sobre las baterías, pero atentos, no lograron hacer mucha mella. El día de los cañones alemanes abrieron fuego contra la flota estadounidense que apoyaba el desembarco en la playa Utah. El 8 de junio, el 3er batallón del 116º equipo de combate regimental estadounidense, apoyado por el 743º batallón de carros, entró en Grand Camp-Mise y al final del día ya sí había neutralizado la batería. Y bueno, a pesar de las órdenes de sus mandos de luchar hasta el último hombre y la última bala, la mayoría de las baterías costeras alemanas fueron neutralizadas o sus dotaciones se rindieron rápidamente tras ofrecer como mucho una resistencia simbólica el día D. La batería de Crisbeck, de 6 cañones en Saint-Marcouf, fue una excepción, logrando resistir durante varios días. Aunque fue bombardeada por miles de toneladas de bombas, se calcula que solo 600 toneladas el 5 de junio, que destruyeron todos los cañones antiaéreos. La dotación, que pertenecía a la Kriegsmarine, mandada por el teniente de navío Walter Ostman, se defendió con una tenacidad inusitada. Custodiado por 8 cañones antiaéreos, 15 ametralladoras y rodeado de campo de mina y alambre de espino, la posición de Crisbeck resistió un ataque del 1er batallón del 502º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101ª División Aerotransportada en la noche del 6 de junio. 20 de las tropas aerotransportadas llegarían a ser capturadas durante el frustrado asalto. Y al día siguiente sus cañones de 210 milímetros consiguieron incluso hundir un destructor, el USS Corry, a 5 kilómetros de distancia. Los acorazados norteamericanos, como serían el Nevada, el Arkansas y el Texas, respondieron eliminando 2 de los búnkeres alemanes. El 7 de junio, tras un bombardeo de 20 minutos con cañones navales, artillería y morteros, 2 compañías del 1er batallón del 22º Regimiento de Infantería de la 4ª División de Infantería asaltaron la posición de Crisbeck. La historia oficial del ejército dice lo siguiente:
Avanzando entonces bajo una barrera rodante que la infantería seguía unos 200 metros y bajo fuego indirecto de ametralladoras pesadas, las dos compañías alcanzaron el borde de la zona fortificada con pocas pérdidas. La tercera compañía pasó entonces para volar los emplazamientos de hormigón con cargas. Las secciones de asalto, sin embargo, utilizaron todos sus explosivos sin dañar materialmente el hormigón y luego se enzarzaron en combates de armas cortas con los alemanes de las trincheras de comunicación. El teniente de navío, que había trasladado su puesto de mando a la cercanía batera de Asseville, hizo entonces que los cañones de Asseville saturaran el emplazamiento de Crisbeck con fuego de grueso calibre que obligó al primer batallón de infantería del 22º a retirarse a su punto de partida al norte de Bas-Vigel de Donanville. El 8 de junio, más buques de guerra aliados volvieron a atacar Crisbeck con sus grandes cañones, pero la batería sigue sin rendirse. En la noche del 11 al 12 de junio, los 78 alemanes supervivientes, tras haber frenado el avance americano en su sector durante casi una semana, abandonaron la batería y se retiraron. El teniente de navío Osman fue condecorado con la Cruz de Caballero por su defensa de la batería de Crisbeck. Y bueno, uno de los episodios más conocidos de la operación Overlord y que ya nos han contado fue el asalto de los Rangers a la batería alemana de 6 casamatas de Pointe du Hoc, situada entre Utah Beach al oeste y Omaha Beach al este. 250 hombres del segundo batallón de los Rangers estadounidenses, del teniente coronel James Ruder, tuvieron la misión de trepar por los acantilados de 30 metros de altura por el lado del mar y tomar esta posición. Para proteger los cañones del intenso bombardeo aéreo, los alemanes, antes del ataque, habían trasladado mucho de ello aproximadamente a 1,5 km de distancia el 4 de junio. Las malas condiciones meteorológicas justo antes de la invasión impidieron que los vuelos de reconocimiento descubrieran el traslado de estos cañones. Mientras revisaban los planes para la invasión, un oficial de alto mando de la Armada americana comentó al general Omar Bradley, al mando de la Fuerza Americana, el día de: no puede hacerse. 3 ancianas con su escoba podrían detener a los Rangers escalando ese acantilado. Sin embargo, Ruder no se dejó intimidar y dijo: sí, señor, mis Rangers pueden hacer el trabajo por usted. Sin embargo, la guarnición alemana de Pointe du Hoc, como sabemos, se resistió obstinadamente mientras los Rangers, bajo el fuego de apoyo del destructor estadounidense USS Satterlee y el destructor británico HMS Talibon, trepaban por el escarpado acantilado utilizando cuerdas y escalas prestadas por la Brigada de Bomberos de Londres. Después de que los Rangers alcanzaran la cima y rechazaran varios contraataques, se sorprendieron al no encontrar ningún cañón en las casamatas. Una patrulla salió en busca de los cañones, los encontró, como he dicho antes, en un huerto a aproximadamente 1,5 km y los destruyó con granadas termitas. Al este de las cabezas de playa americanas, en los sectores británicos y canadienses, los búnkeres más próximos a las playas fueron atacados 1 o 2 días después del desembarco, pero los situados más arriba, en la costa en dirección a Calais, fueron eliminados a medida que el número de invasores crecía y avanzaba hacia el interior. En el sector británico, el asalto en planeadores al mando del comandante John Howard tomó rápidamente los puentes vitales, sobre el río Orne y el canal de Caen, pero otro asalto aéreo para eliminar los 4 cañones que estaban en Merville, en el flanco derecho de la playa Shore, demostró el famoso adagio de que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. El 9º batallón de paracaidistas del teniente coronel Terence Otway aterrizó en Merville con solo una fracción de las tropas previstas. El resto aterrizó a kilómetros de objetivo. También faltaba la mayor parte del equipo de demolición de la unidad. Solo gracias a un valor de primer orden pudieron los hombres de Otway atravesar el alambre de espino y los campos de mina que rodeaban las casamatas para matar, capturar o dispersar a los defensores y conseguir al final inutilizar los cañones. Vamos con otra batería, la situada a 8 kilómetros al norte de Bayeux, entre las playas de Omaha y Gol, la batería de la Kriegsmarine situada en Longue-sur-Mer, también conocida como Widerstandet 48. Estaba emplazada en lo alto de un acantilado de aproximadamente unos 60-70 metros. Comenzó a construirse en septiembre del 43, pero no estaba completamente terminada para el momento del desembarco del día D. Aunque en un principio estaba manejada por la Kriegsmarine, la batería fue transferida posteriormente al ejército. La batería estaba compuesta por 4 grandes casamatas de hormigón, un puesto de control de tiro, refugios para el personal y munición, y varios emplazamientos defensivos para ametralladoras. Cada casamata estaba equipada con un cañón naval alemán de 152 milímetros, lo que conocemos como 6 pulgadas, con un alcance de unos 21 kilómetros, suficiente para alcanzar los sectores de Omaha y Gol. Durante la noche del 5 de junio, el mando de bombardero intentó alcanzar la batería con 1.500 toneladas de bombas, pero la mayoría cayeron en el pueblo cercano.
Algunas de las bombas sí que destruyeron las líneas telefónicas entre el búnker de observación y las posiciones de las piezas. Se utilizó entonces un sistema de reserva de banderas de señales, pero el humo de los cañones impedía ver a los artilleros las banderas. Los artilleros alemanes tuvieron que enfrentarse a los blancos simplemente con las miras abiertas, es decir, a ojo, ya que no se habían instalado ni siquiera telémetros ópticos. Y al amanecer los cañones dispararon contra el buque grande más cercano, el HMS Bulolo, buque cuartel general del Estado Mayor, que estaba dirigiendo los desembarcos de la playa Col, obligando al Bulolo a retirarse fuera de su alcance. El Arkansas y los cruceros franceses de la Francia Libre, Montcalm y Georges Leguet, llegaron y comenzaron a bombardear la posición. Durante el duelo, 3 de los 4 cañones de la batería fueron inutilizados por los cruceros británicos Ajax y Argonaut, que se habían unido más tarde. El único cañón que quedaba siguió disparando intermitentemente hasta las 7 de la tarde, cuando el Georges Leguet lo silenció. Se calcula que la batería había disparado más de 150 proyectiles contra la flota, pero eso sí, no causó daños. En la mañana del 7 de junio, el comandante al mando, que estaba, al mando de la batería de Longueuil-sur-Mer, y sus 184 hombres se rindieron a elementos de la 50ª División Británica, la Northumbria. Vámonos contra la batería Montcanissi en Bennerville. Era una de las posiciones alemanas más importantes entre Le Havre y Cherbourg. Situada en el terreno más alto de Normandía, unos 120 metros, la Armada francesa había construido en 1935 una batería en la cima de Montcanissi con su vista sin restricciones de la zona de Le Havre hacia el norte y que estuvo operativa esta batería hasta el año 40. Tras la caída de Francia en el 40 los franceses abandonaron la posición y la fuerza alemana de ocupación se hicieron cargo de ella. Estas también reconocieron la evidente importancia del lugar y mejoraron el emplazamiento, construyendo una batería de 4 cañones de 155 milímetros que podía amenazar cualquier intento de tomar el puerto por mar. Montcanissi era una batería del ejército y los aliados la conocieron como batería Benneville. Inicialmente los cañones estaban en emplazamiento abiertos, que podían moverse hasta 360 grados, pero para protegerlos de los ataques aéreos la organización Todt la encerró en una casamata del modelo 679. El emplazamiento también estaba protegido por una torre de un carro de combate Renault. Un túnel de unos 250 metros de largo, a unos 15 metros bajo tierra, conectaba las casamatas y el búnker de munición. A las 5:30 de la mañana del día D, los buques de guerra británicos, el HMS Ramil y el HMS Warpite, se convirtieron en los primeros buques de guerra aliados en abrir fuego sobre la costa normanda a una distancia de aproximadamente unos 22.000 metros mar adentro. Mientras la batería estaba bajo fuego, la 5ª flotilla de torpederos alemanes atacó a los 2 buques de guerra británicos disparándole 18 torpedos contra estos grandes acorazados. Cuando los torpedos se dirigían hacia el Ramil, el buque giró y el pez pasó entre él y el Warspite, impactando contra el destructor noruego HNOMS Setsvener, que se hundió inmediatamente con la pérdida de 33 de sus hombres. Al ver la enorme fuerza naval aliada, simplemente estos torpederos, estos U-boats alemanes regresaron a su base en Le Havre. A pesar de estar saturados por cientos de bombas y proyectiles, los artilleros de Montcanissi siguieron disparando, consiguiendo hundir un barco e impactar en 34 más, dañando además gravemente a 12 de ellos. Se formuló un plan para lanzar un ataque de comandos contra la batería, pero como los cañones no podían disparar tierra adentro, se convirtió simplemente en un objetivo sin sentido. El comandante aliado decidió simplemente rodear Montcanissi y dejar que se pudriera allí sola. Los alemanes al final abandonaron la batería durante la noche del 21 al 22 de agosto sin luchar y fueron hechos prisioneros. Vamos en contraposición. Boulogne. Mariscal de campo Bernard Law Montgomery le dijo al teniente general Henry D.G. Crerar, al mando del primer ejército canadiense, lo siguiente: quiero que todas mis fuerzas se dirijan a Boulogne y que la tomen. Pues nada, Crerar hizo todo lo posible por cumplir los deseos de su superior. El puerto de Boulogne era un premio esencial, pero no podía ser tomado a menos y hasta que los grandes cañones de Cap Gris-Nez y Calais fueran silenciados. Así que se formuló un plan, la denominada Operación Undergo, para hacer el trabajo. Las defensas, atentos, eran formidables. En lo alto del propio Cap Gris-Nez, entre Boulogne y Calais, estaba la batería Gris-Nez, con sus 10 baterías debidamente acuarteladas, cada una con 175 hombres, así como los puntos de lanzamiento de las V1 y V2.
1,5 kilómetros al sur, en Varingzele, estaban las 4 grandes casamatas de la batería Todd. En la cercana Florinselge estaban los 4 cañones de 280 milímetros de Grosser Kurfürst. A 5 kilómetros al este del cabo había una batería en Wissan, mientras que la imponente batería Lindemann se asentaba en lo alto de la escarpadura de Noirmotte, cerca de Sangat. Había otras baterías en Fort-Lapin y una batería de 2 casamatas conocida como Onderburg, que albergaba 200 cañones de 240 milímetros al noroeste de Calais. El 10 de septiembre la segunda división canadiense rodeó Calais e inició un asedio. A continuación, la 7ª Brigada de Infantería de la 3ª División canadiense, junto con el Regimiento Escocés de Toronto y el 17º Regimiento de los Húsares Reales Canadienses del Duque de York, montaron un asalto terrestre contra las baterías del Cap Gris-Nez, manejadas por el 242º Batallón de Artillería Naval Costera. Inicialmente no se consiguió tomar y fueron repelidos. El 17 de septiembre, mientras la segunda división canadiense continuaba su ataque, la tercera, apoyada por el 10º Regimiento Blindado, destacamentos de la 79ª División Blindada y los 328 cañones del 17º Regimiento de Artillería, comenzó su asalto a Boulogne. Como parte del asalto, los 3 batallones de infantería, los Royal Winnipeg Rifles, la Regiment Rifles y el primero de escoceses canadiense, de la 7ª Brigada de Infantería, junto con el Regimiento de la Costa Norte, de nuevo Brunswick, fueron asignados para silenciar los 4 cañones de 406 milímetros de Lindemann, que junto con las baterías Todd y Grosser Kurfürst seguían bombardeando Dover. Para apoyar el ataque, Crerar también vio carros de combate y artillería, incluidos los cañones pesados de largo alcance que estaban disparando desde Dover. El asalto a Boulogne, denominada Operación Belhit, comenzó con los canadienses sellando las vías de escape de la ciudad antes de atacar con carros de combate, artillería, aviación e infantería. El 20 de septiembre, una fuerza de 600 bombarderos lanzó 3.000 toneladas de alto poder explosivo sobre las posiciones alemanas. 6 días después, la guarnición alemana no pudo más y, tras presentar una lucha poco entusiasta, 10.000 hombres se rindieron. Belhit terminó con la captura de Vinemerot, Vimel y el fuerte de La Crache. Las 2 últimas posiciones defensivas alemanas cercanas en Le Portel y Utrecht cayeron una vez que el comandante de la fortaleza de Bouillon, el teniente general Ferdinand Hein, que había jurado luchar hasta la muerte, pues simplemente cambió de opinión y se rindió el 22 de septiembre. Y vámonos con Calais. El ataque principal a Calais comenzó con la 7ª Brigada de la 3ª División canadiense, reforzada por el Regimiento de la Costa Norte, los fusileros de la Reina, los Cameron Highlander y otras unidades canadienses, como el Regiment de la Chaudière, que entraron en acción el 25 de septiembre. Los alemanes se defendieron con obstinación, pero la suya era una causa perdida. Ese mismo día, la batería de Grosser Kurfürst en Florinselge fue esencialmente eliminada por los cañones de largo alcance de Dover, y la infantería ligera de los Highland canadienses se deshizo de ella fácilmente el 29 de septiembre. También el 29 los Highlanders de Nueva Escocia del Norte capturaron la batería Todd. Los soldados de infantería contaban con el apoyo de artillería y los carros de combate del 6º Regimiento Blindado y de la 79ª División Blindada Británica. Un historiador señaló que mientras se extinguían los disparos, el teniente coronel D.F. Forbes, al mando de los North Nova Scotia, dijo lo siguiente: llamó a la puerta de acero de una de las casamatas y preguntó por la fuerza de la guarnición. Los alemanes no tardaron en salir con las manos en alto. El día 30, tras una intensa saturación de artillería y cazabombarderos, se tomó una sucesión de puntos fuertes en Calais y sus alrededores. El 1 de octubre la ciudad estaba en manos canadienses. La guarnición de 7.500 hombres se rindió, con un coste de solo 300 bajas canadienses. Quizá el final más dramático de cualquier batería se produjo en la batería Friedrich August de Le Trésorier, el 18 de septiembre, cuando, mientras se encontraban bajo un fuerte asalto del Regimiento de la Costa Norte y de los carros de combate que lo acompañaban, el comandante y su segundo al mando de los 3 cañones de 305 milímetros, al ver que su posición era desesperada, llenaron todo de cargas de demolición en uno de sus cañones, se ataron a los asientos de tiro y volaron el cañón y a sí mismo. Sus 450 hombres se rindieron. Por fin las baterías costeras de Normandía fueron neutralizadas y las fuerzas aliadas que la habían expulsado fueron empleadas en otros lugares en el avance hacia el este para liberar a los demás países ocupados en Europa y penetrar en el corazón de la Alemania nazi. Y bueno, hay mucha gente que aprovecha estos 80 aniversario para irse
a Normandía de turismo o que cada año va a aquellas playas para verlo. Voy a contar un poquillo, lo podéis encontrar. Lo primero que es una experiencia fascinante, gratificante para los aficionados a la historia militar. Y el hecho de que muchos búnkeres no estén marcados en los mapas y permanezcan olvidados bajo el follaje los convierte muchas veces en un reto aún mayor. Pero se aconseja a los denominados cazadores de búnkeres que no violen las señales de prohibido el paso ni intenten arrastrarse hasta alguno de estos espacios, ya que en su interior muchas veces acechan peligros ocultos. El emplazamiento de la batería del Longues-sur-Mer es uno de los más visitados y mejor conservado en Francia, y el único en que los visitantes aún pueden ver los cañones originales que eran capaces de disparar proyectiles de 30 kilos a una distancia de más de 20 kilómetros. La vista desde el puesto de mando de tiro, excavado en un acantilado, ofrece un vasto panorama sobre la vía del Sena. Es la única batería de defensa costera de las playas de desembarco clasificada como monumento histórico. Después de la guerra, los enormes cañones navales de la batería Todd fueron desmontados y enviados a Noruega para ser utilizados en una batería de cañones de la Armada Noruega en la isla del fiordo de Oslo. Posteriormente, los cañones fueron devueltos a Francia, pero se desconoce qué pasó con ellos. Una de las 3 casamatas sobrevivientes de Todd, la denominada Turm 1, fue adquirida de forma privada hace algunos años y cambiada por el Atlantic Wall Museum, que exhibe armas de la Segunda Guerra Mundial, uniformes, vehículos, munición y uno de los 2 únicos cañones ferroviarios Krupp M5 de 280 mm que aún existe. El monte Canisi, a unos pocos kilómetros al sur de Le Havre, en Bennerville, está hoy incorporado a una reserva natural en la cima de la colina. Hay señales que indican el camino. Un esfuerzo de posguerra para destruir las casamatas fracasó y hoy en día voluntarios realizan los fines de semana de verano visitas guiadas a través de 300 metros de túneles subterráneos y bueno, incongruentemente para el final que se esperaba de esta posición, está rodeado de lujosas mansiones que pueden valer hasta varios millones de euros. Algunas baterías ya no existen. La batería Lindemann, en su día la más grande de Francia, fue totalmente demolida para hacer sitio a los accesos al túnel submarino que une Francia con Gran Bretaña. Sin embargo, abundan los búnkeres sin marcar. Por ejemplo, un complejo que está siendo lentamente absorbido por el follaje se encuentra a lo largo de la carretera D513 al oeste de Honfleur, todavía con vistas al estuario del Sena al sur de Le Havre. En lo alto de un acantilado justo al norte de Le Havre, las plataformas de cañones abiertas de San Andrés, marcadas con grafiti, siguen ofreciendo una vista que domina el mar. Otros búnkeres siguen en pie en los alrededores de Boulogne y siguen teniendo un aspecto amenazador. Curiosamente, siguen descubriéndose búnkeres perdidos desde hace mucho tiempo. Hace un tiempo, Gary Sterner, un aficionado de historia de Gran Bretaña, encontró un mapa militar anotado en unos pantalones militares que compró. En el mapa había un punto cerca del pueblo de Grand Camp Messé, marcado como zona de alta resistencia. Stern decidió visitar en Normandía y examinó el lugar. Según dijo, despertó mi curiosidad porque antes pensaba que esta zona era solo campos. Para mi asombro descubrí que estaba sobre hormigón. Seguí el hormigón hasta el borde de la arboleda y descubrí una entrada a un búnker. Luego un túnel, una oficina, almacenes, edificios del cuartel general, salas de radio y más búnkeres. Cree nuestro amigo que la batería estaba manejada por unos 180 soldados de la 76ª de artillería. Empezó a cavar y encontró botellas de agua, gafas y botas alemanas desechadas. También se descubrieron los restos de un oficial. Estos se volvieron a enterrar en el cementerio militar alemán de Le Cambre. La batería Missy, como determinó que era, estaba construida en el lado más alejado de la ladera detrás de Omaha Beach. La compañía Fox del 5º Batallón de Rangers asaltó el lugar y lo capturó tras 5 días de furiosos combates cuerpo a cuerpo, del 6 al 10 de junio, tomando 86 prisioneros a costa de 15 Rangers. Los veteranos estadounidenses han contado a este aficionado Stern que descubrieron más de 4 millones de dólares en francos franceses que simplemente se repartieron entre ellos. Según dijo Stern, tras estudiar la fotografía de reconocimiento de la RAF, quedó claro que el lugar era de una importancia principal. No se trataba de otra pequeña batería de cañones, sino de un complejo importante, de tamaño similar a Point du Hoc, pero prácticamente intacto. Tras realizar trabajo de excavación, Stern compró los terrenos a más de 30 propietarios diferentes y está proyectando desde entonces un museo. La mayor parte del emplazamiento está ahora abierto a los turistas y hay kilómetros de trinchera para explorar, así como algunas de las piezas de artillería originales de la batería. En la actualidad, esta y Longues-sur-Mer son las únicas baterías del muro atlántico que conservan sus cañones originales.
Incluso hoy, con la mayoría de los búnkeres del muro atlántico en estado ruinoso, siguen poseyendo una grandeza sombría y siniestra, y si vais es fácil apreciar la tremenda cantidad de esfuerzo que se invirtió en su construcción. También es aleccionador darse cuenta de que, por muy impresionante que fuera el muro atlántico de Hitler, en el que, como dijimos al principio del podcast, se gastaron muchos años y muchos miles de millones de marcos del Reich, fue penetrada por los aliados en el poco espacio-tiempo de unas pocas horas. Algunas partes del muro han sido demolidas, otras se han desmoronado o han caído al mar. René Georges Lubat, trabajador del muro, dice así: creo que el muro debería conservarse ahora. Es importante recordar lo que ocurrió, la ignominia de todo ello, el cataclismo que tuvimos que soportar. En fin, el Tercer Reich de Hitler no duró 1000 años, pero puede que los restos de su muro atlántico quizás sí duren un tiempo parecido. Y hasta aquí este pequeño podcast para hablaros del muro atlántico, que yo creo que era justo hablaros. Muchas cosas las habréis escuchado ya en los podcasts de Dani, de Antonio, de Julio, y otras no. Pues sirva este podcast para completar aquellos otros. Feliz 80º aniversario del desembarco en Normandía. Soy Esau Rodríguez, gracias Dani por poner la voz. Un saludo y hasta luego.